Y siempre que puedo compartir de lo que Dios está haciendo, me recuerdo una frase que dijo este gran misionero conocido como el padre de las misiones, William Carey. Yo no sé si usted conoce o ha escuchado hablar de William Carey o de Guillermo Carey en español. Él fue un hombre que impulsó un movimiento misionero desde Inglaterra muy potente hacia la India y otros lugares. Y William Carey decía, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Nuevamente, él decía, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Cuando el Señor movió nuestro corazón con mi esposa para dirigirnos a las Camelias, soñábamos con algo, con poder servir a personas del campo, predicarles a Cristo, mostrarles a Cristo, pero sobre todas las cosas había un deseo de nuestro corazón, mostrarle a ellos que hay un Dios que es grande. Y sabe, podemos ser nosotros muy pequeños y carentes en todas las cosas, pero eso no es de relevancia cuando tú tienes un Dios como el Dios que nosotros tenemos, el Dios de la Escritura. Porque podemos esperar grandes cosas de Él porque Él es grande. Ahora tenemos que atrevernos a intentar cosas. Cuando nosotros nos desplazamos para allá, hubieron algunas personas, quizás bien intencionadas, pero que nos dijeron que se van a ir a meter a un pueblito ahí. Un hermano me dijo, ¿sabes? Tú estás consciente que vas a tener puros viejitos en esa iglesia, ¿no? Porque en el campo los jóvenes se van, no se quedan. Y vas a hacer una iglesia chiquitita. Y la verdad pensaba en eso, ¿no? Porque de repente choca tanto con la visión que nuestro Salvador tiene de las cosas. Porque justamente en esa época estábamos leyendo Mateo capítulo 9 con mi esposa y llegando al verso 32 dice que el Señor recorría las aldeas y las ciudades predicando el Evangelio. Y cuando tú haces un análisis ahí de las palabras, ves que la palabra aldeas hace referencia a un villorrio. Son 3, 4 casas. Pero dice que el Señor, cuando estuvo acá en la tierra, anduvo en las aldeas y las ciudades. ¿No ves al Señor Jesucristo haciendo solo su ministerio en Jerusalén? O en Capernaum, o alguna de las grandes ciudades que habían en esa época. Tú lo ves en lugares pequeños también, como Betania. Betania estaba a las afueras de la ciudad y habían ¿cuántas casas allí? No lo sé. Pero el Señor ahí anduvo. Y si el Señor anduvo, mi pregunta es, ¿por qué yo, cierto, apenas un simple servidor, no voy a hacer lo que Él hizo? Tiene que ver con nuestra idea de éxito que la cultura nos ha incorporado. ¿Y qué pasa si el Señor quería puros viejitos? ¿Vale menos? ¿Cuánto vale el alma de un viejito? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale un niño? Hermanos, el Señor dio su vida por hombres y mujeres, jóvenes y niños, porque el alma es eterna. Y Él quiso, en su gracia, salvar esas almas. Entonces, nos fuimos para allá, pero ¿sabes? Nos fuimos pensando algo. Señor, queremos hacer algo grande para ti. No por el pastor Vicente, no por la iglesia, sino para que tu nombre sea glorificado. Ahora, cuando digo de hacer algo grande, no estoy hablando de hacer una mega iglesia en las Camelias. No, estoy diciendo que sea un impacto, sea que estemos en un garage y debajo de un árbol, pero que sea un impacto potente. Ahora, siempre, hermanos, que esperamos grandes cosas de Dios, Dios hace grandes cosas. Y cuando hacemos su voluntad, que es predicar el Evangelio como Él nos envió, Él se encarga de ir allanando el camino. Y Él permitió que pudiéramos comprar ese terreno, pero ahora falta el paso que viene, el de poder construir. Y estoy compartiendo eso porque ya hemos hecho todos los esfuerzos posibles dentro de nuestros comunidad e iglesias amigas que están ahí compartiendo con nosotros y quisimos abrir un poco más las redes porque como vamos a ver, hermanos, cuando soñamos grandes cosas para Dios, por lo menos sabemos que hay 4 fundamentos, 4 principios que nos van a aclarar cómo hacer algo grande para Dios. Y he tomado algunas enseñanzas que aprendí del libro de Nehemías. Y cuando empezamos a hablar de construcción, dije, bueno, tengo que echarle una mirada, ¿cierto?, más profunda al libro de Nehemías, porque usted sabrá que Nehemías es un libro que habla de una construcción. La construcción de un muro, ¿cuál?
el muro de Jerusalén. Cuando llegamos a Nehemías, estamos justo en el periodo posterior al exilio babilónico. Se habían ya cumplido los 70 años determinados por Dios, descritos por Jeremías en el capítulo 25, para la cautividad de la nación por las tribus del sur, luego, ¿cierto?, de que habían sido llevadas cautivas. Y viene, ¿cierto?, el decreto de este rey persa para que el pueblo vuelva a su tierra y reconstruya la casa de Dios. Se había habido un grupo que fue con Zorobabel, luego con Esdras, el escriba, y entonces llegamos a Nehemías. Y cuando leemos el libro de Nehemías, en el capítulo 1 vemos que Nehemías está en Susa, la capital del imperio, y que viene llegando un hermano carnal, ¿cierto?, de Nehemías, Hanani, de allá de Jerusalén. Y Nehemías, interesado por la ciudad de sus padres, le dice: cuéntame, ¿cómo está nuestra ciudad, la ciudad de nuestros antepasados? Y el reporte que le da este hombre es tremendo. En el verso 3 de Nehemías, capítulo 1, dice: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Sabes, querido hermano, la situación era crítica, era tremenda en Jerusalén. Dice: los que quedaron de la cautividad, el remanente que ha permanecido allí, está en gran afrenta. La situación es tan difícil. Y muchas veces, sabes, para Dios comenzar a hacer una obra potente en un lugar, lo que hace es mostrar la necesidad que hay en aquel lugar. Yo ni idea tenía de la existencia de las camelias cuando el Señor nos comenzó a llevar allí. El pastor me dijo: hay un pueblo ahí que se llama Las Camelias. Y yo dije: no tengo idea de qué es eso. Cerca de Parral. Ni idea, pastor. Pero yo voy, dije. Mándeme la dirección GPS y yo llego a ese lugar. Y llegando ahí, ¿sabes? Llegamos a un sector rural muy católico. Como, bueno, ustedes son muchos de Latinoamérica, saben. Está la plaza del pueblo y la iglesia católica, ¿sí? Ahí, omnipresente. Además es una iglesia toda construida de piedra. Entonces, más te da la idea. La calle principal del pueblo se llama Padre René González. La población se llama Padre Fernando. Ya usted sabe, si van a ser católicos, ¿no? Pero al mismo tiempo, con un alcoholismo, al mismo tiempo con un materialismo, gente alejada de Dios. Y Dios empieza a mover en tu corazón respecto a una necesidad. De repente tú conoces a una familia de acá de la zona que el matrimonio está destruido, los niños descuidados, y dice, se clava en tu corazón algo. ¿Sabes lo que hace Nehemías? Y es el principio de toda gran obra que hace Dios. Nehemías ora al Señor. Ora al Señor. Hermano, cada gran obra que vamos por la gracia de Dios a hacer, va a comenzar con oración. La oración es la base y el principio, la génesis de toda obra poderosa para Dios. Es irreemplazable, queridos hermanos. Es necesaria, es relevante que la iglesia ore al Señor. Ore al Señor. Ahora, es triste, pero la realidad es que en la gran mayoría de las iglesias alrededor del mundo, el culto que menos gente tiene es el culto de oración. La gran mayoría de los cristianos piensan que el culto de oración es optativo, porque está a mitad de semana. El domingo es el día del Señor, el resto no. Si voy, bueno, que esté contento el pastor que apareció en el estudio bíblico. Sí, pastor, parece que todos trabajamos mucho. Y es verdad, hermanos, yo lo sé. Yo por muchos años trabajé secularmente. Hoy, por la gracia de Dios, puedo estar a tiempo completo. Y trabajé en la construcción. Y me iba en bicicleta para ahorrarme el dinero, ¿cierto?, del traslado. Porque tenía una bebé recién nacida y un alquiler que pagar. Pero con todo, ¿sabe? Yo trataba de llegar. Y no es que me quiera poner como ejemplo. Pero muchas veces digo, hermano, yo también fui cansado de la iglesia. Y yo creo que más de bendición que te sientas y te quedes dormido ahí que frente al televisor. Porque ahí frente al televisor tú no vas a ser ministrado por la palabra, ni vas a escuchar a nadie. Y eso es lo que vas a hacer.
Sí, no te engañes. O te sientas acá a escuchar la palabra o te vas a sentar frente al televisor. No hay de otra. Hermanos, la oración es el poder de cada creyente. ¿Sabe? Dios es soberano para obrar como Él quiera, pero vemos a través de la Escritura que una y otra vez Él nos llama a orar. Nos llama a clamar delante de Él, porque la oración lo que muestra es una dependencia de Él. Y Dios quiere que su pueblo dependa de Él para hacer su obra. Y Nehemías comienza a orar al Señor y vemos cómo Él hace esa oración. Él empieza y dice, Señor, en el verso 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Sabes? Él comienza a orar y cuando comienza a orar, él lo primero que hace es reconocer con quién está hablando. Y eso me recuerda tanto la oración que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. ¿Se acuerdan? La oración del Padre nuestro, Señor, enséñanos a orar. Y Él le dice, vosotros oraréis así. Padre nuestro que está ¿dónde? En el cielo. Porque cuando vamos a enfrentar un proyecto, cuando vamos a enfrentar un desafío, tenemos que asirnos de aquel que tiene el poder para que nosotros hagamos ese proyecto. Él dice, Padre nuestro, amén, que es cercano, sí, pero ¿estás dónde? En el cielo. Necesitamos a uno que esté más arriba que nosotros. Y cuando Nehemías ora, dice, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. ¿Sabes? Ese Dios al cual estaba orando Nehemías es nuestro Dios. Un Dios grande, fuerte y temible. Grande. ¿Sabes? Dios sigue siendo así. Ese no es nada más el Dios del Antiguo Testamento. Nuestro Dios sigue siendo un Dios grande, fuerte y temible. Y a Él podemos clamar en necesidad. A Él podemos clamar cuando hay un desafío que afrontar, cuando hay un proyecto que ganar. Pero no solamente Él reconoce quién es Dios, sino que Él revela su corazón y el corazón de su pueblo. Porque Él dice, Dios grande, fuerte, temible, nosotros hemos pecado. Confieso los pecados de los hijos de Israel, dice en el verso 6, la segunda parte, que hemos cometido contra ti, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él está diciendo, Señor, yo pequé. ¿Sabes? Pienso en un Daniel, que cuando se da cuenta que también ya se había acabado o habían culminado los 70 años de la cautividad, comienza a orar y comienza a confesar su pecado, su debilidad. Y sabes, cada uno de nosotros requiere buscar a Dios en oración para confesar su pecado. Porque, ¿sabes? Dios puede usar un vaso quebrantado, amén. Pero Dios no va a usar vasos sucios. Es lo que el hermano hoy decía en la mañana. Hermano, Dios puede tomar a un hombre y una mujer quebrantada, pero no va a hacerlo con un vaso sucio, sucio por el pecado. Dice, pero pastor, yo no soy perfecto. Amén, que no somos perfectos, hermanos. Por eso Dios nos ha dado la confesión como una herramienta para que nosotros nos acerquemos a Él. Pero alguien dijo algo que es muy cierto y que para mí ha sido una verdad de la vida. Una cosa, hermanos, es caer en pecado. Otra cosa es revolcarse en el pecado. Y que cae en pecado tiene la confesión como un medio para restaurar su alma y fortalecerse. Pero quien se revuelca al pecado debe preguntarse si verdaderamente es un creyente. Porque la Biblia también dice que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Una cosa es que un hombre caiga en adulterio, otra cosa es que tú vivas 3, 4 años mintiéndole a tu esposa. Son dos cosas distintas. Por eso la Biblia hoy nos llama a arrepentirnos, a confesar, a ir a ese Dios que es grande, fuerte y temible, a ese Dios que es santo para que nuestro vaso sea limpiado para ser usado. Y Nehemías, que ya estaba pensando, como lo vamos a ver, en un gran proyecto de construcción de los muros de la ciudad, lo primero que hace es confesar. Señor, perdóname. Y no solamente a mí, perdóname al pueblo que está conmigo, porque todos somos pecadores, todos hemos quebrantado tu pacto. Nosotros nos merecemos esto que nos pasó. Y sabes, al igual que nosotros como iglesia de Cristo, si todo proyecto que enfrenta a la iglesia, todos somos parte de eso. Y usted puede hablar, ¿cierto?, con el pastor y con los líderes en el proyecto. Usted puede estar echando para atrás si está en pecado y no confiesa.
Por eso la Biblia nos llama a todos a tener este mismo espíritu y corazón de Nehemías. Pero luego Nehemías, luego de haber confesado, echa mano, ¿sabe qué? A las promesas de Dios. A las promesas de Dios. Dice el verso 9, bueno, el verso 8 del capítulo 1 de Nehemías: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, desde allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Él recuerda al Señor. Y sabe, no es que el Señor se olvide, pero cuando nosotros recordamos las promesas de su palabra, entonces activamos de alguna manera un poder maravilloso. El Señor ha hecho promesas grandes para nosotros, ¿sí o no? Amén. ¿Qué promesa recuerda usted en esta mañana? Vamos. No os dejaré ni os desampararé. Amén. Listo. Otra promesa, vamos. ¿Qué otra promesa tenemos? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ¿cierto? Ocultas, que tú no conoces. ¿Ok? Ya. El primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien. Amén. Amén. Sí, estamos recordando promesas del Señor. Y qué hermoso, hermanos, cuando en oración podemos recordar sus promesas. Pero sabes, el Señor Jesucristo le hizo unas promesas al final a sus discípulos en el capítulo 28 de Mateo. Y si vamos allí, porque esta es una de las promesas que más se repite en la Escritura para nosotros. Y en especial una vez que el Señor les encomienda a ellos lo que nosotros llamamos la gran comisión. Dice, todo poder me es dado en el cielo y la tierra, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Pero al final dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, esa es la promesa más potente que Dios nos ha dado. Yo voy a estar con ustedes. Yo estoy con ustedes. Cuando Moisés, Dios le dijo, bueno, marcha, camina. Moisés, ¿qué dijo? Señor, yo no voy a ninguna parte si tu presencia no está conmigo. No, es que hermano, no se puede sin Dios. Porque esto es una lucha espiritual. Porque la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Por eso es tan importante que cuando comenzamos un proyecto para Dios, oremos y busquemos su presencia, para que Él nos dé la victoria, para firmarnos en su promesa. ¿Sabes? Al final de este tiempo de oración, Nehemías dice en el verso 11, Señor, te ruego que nos des buen éxito. Concede ahora buen éxito, dice, a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Yo dice, a ver, vamos acá, Nehemías, ¿qué es esto de concede buen éxito con aquel varón? ¿Quién es aquel varón? Y él aclara quién es este varón. Dice, porque yo servía como copero ¿de quién? Del rey. Y sabe que esto nos lleva al segundo punto. Cuando nosotros queremos hacer una gran obra para Dios, lo primero que hacemos es orar. Amén. Pero ¿qué es lo segundo que hay que hacer? ¿Sabes? Es tener un plan. Nehemías está diciendo, dame éxito con este varón, porque él ya tenía en su cabeza un plan. ¿Cuál es el plan? Bueno, lo vamos a ver. En el capítulo 2, él se presenta delante del rey Artajerjes, que es a quien él estaba sirviendo, ahí un rey persa. Y ya estos 4 meses después que él hace esta oración y este ayuno, ¿sí? Y se presenta delante del rey, y el rey le dice, Nehemías, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás triste? Y se acuerda, Nehemías dice que temió, porque él no le tenía permitido como copero, ¿cierto? Como una persona que estaba delante del rey, estar triste. Podía correr riesgo su vida. Y Nehemías entonces le responde, ¿por qué estás triste tu rostro? Dice el verso 2 del capítulo 2. Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y le dije al rey, para siempre viva el rey,
¿cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas a fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Entonces, aquí hay dos preguntas que hace el rey. ¿Qué pides y cuánto te vas a demorar? Y Nehemías no empieza a hacer cuentas. Uy, me pilló de imprevisto, rey. La verdad, ni idea a cuánto me voy a demorar ni qué necesito. No, él sabía perfectamente. Él dice, oré, pero no es que se fue a un cuarto a orar en oración, no. Él oró internamente como cuando nosotros de repente, usted lo ha hecho, ¿no? Vamos a enfrentar una situación y dice, ay Señor, ayúdame. Dame ciertas palabras en este minuto, dame el carácter, la templanza. Pero es una oración de un instante. Pero Nehemías ya sabía lo que él necesitaba. Y ya sabía cuánto se iba a demorar. ¿Te das cuenta cómo en su mente él ya había hecho un plan? Hermano, ¿sabe? La Biblia nos llama a nosotros a planificar. El Señor Jesucristo, hablando a las multitudes acerca de seguirlo a Él, le dice, hoy, cuidado, le dice, que aquel que va a construir una torre, primero se sienta y ve si le alcanza. Porque si no, dice, pasa vergüenza, porque empieza a construir y dice, uy, no me alcanzó para lo que yo tenía. Entonces, ahora él estaba hablando acerca del discipulado. Dice, calcule lo que cuesta seguirme a mí. Paréntesis, porque seguir a Cristo, hermano, es duro. No es fácil. Si tú estás acá diciendo, bueno, sí, vengo a la iglesia porque, esto me va a hacer bien, amén, que te va a hacer bien. Y también te va a costar todo. ¿Sabes? La salvación es gratuita. No porque no tenga valor. Tiene un valor, pero inconmensurable. La vida del Hijo de Dios. Eso costó la salvación del alma que tú y yo recibimos por gracia. Pero el discipulado lo cuesta todo. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿sí? Sígame, olvídese de su vida. Esté dispuesto a renunciar. Porque esto de seguir a Jesús cuesta todo. ¿Pero sabe por qué cuesta todo? Porque lo vale todo. Es que no hay nada en esta vida, hermano, que sea mejor que seguir a Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo, siervo, doulos, como lo quiere traducir usted. Yo no tengo voluntad, mi voluntad está sujeta a su voluntad. Jesús para mí no es, dice el apóstol Pablo, un extra, un bonus track. No, Él lo es todo. Él decide, Él guía, yo lo sigo a Él. Amén. Entonces, Nehemías tenía un plan, él sabía lo que quería hacer. Levantar muro, hizo cálculo. ¿Qué voy a necesitar? Por eso después le dice, rey, si no fuera mucho, dame algún par de cartas para yo pedir, ¿cierto? Ahí en el Líbano que me den madera y me ponen una escolta porque el tránsito puede ser peligroso. Y el rey le dice, ok. Él sabía hasta cuánto se iba a demorar, hermanos. ¿Sabes? Nosotros en la iglesia, cuando empezamos a orar porque el Señor nos permitía tener un terreno para hacer un edificio, empezamos a hacer una segunda cosa, ¿sabes? Llegó a la iglesia un hombre que era arquitecto. Y hablamos con él y él dijo, yo podría hacer los planos, amén. No teníamos ni para el terreno, pero ya andábamos haciendo planos nosotros. Pero ¿sabes? Dios se agrada de eso. Allá nosotros tenemos un dicho, no sé si acá se conoce, pero si tú estás orando por lluvia para tu cosecha, prepara la tierra. ¿Sí? Porque uno puede estar orando, Señor, que yo quiero tu provisión, pero ni has hecho el trabajo de la tierra. La fe, hermanos, es práctica. Nosotros no teníamos terreno, ni iglesia, ni nada. Nos juntamos en un sucucho pequeñito, pero teníamos planos de cómo queríamos una iglesia. Ahora, cuando conocimos a los hermanos de CW, una de las cosas que a ellos les marcó fue eso. El que tuviéramos planos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una fe práctica. Tenemos una meta en nuestra vida. Hagamos plan. ¿Cómo llegó a eso? De repente tú estás sentado acá y diciendo, yo quisiera que mi matrimonio, por ejemplo, fuera un matrimonio más feliz, porque la verdad que nada más peleamos con mi esposa, con mi esposo. Entonces, yo te digo algo, ¿sabes? Ora por tu matrimonio. Pero
otra cosa más, planifica cómo vas a hacer de tu matrimonio un matrimonio feliz. Pon en tu lista de tareas salir con mi esposa. ¿Sabe? Un tiempo atrás hicimos una finalización de reunión de matrimonio que la tenemos cada 2 meses en nuestra iglesia. Y yo le dije, hermanos, vamos a ir a un restaurante a comer. Esta es la cuota, la iglesia va a poner la mitad de la cuota. Y se me acerca un buen varón ahí de la iglesia y me dice, pastor, con esa plata nos haríamos un tremendo barbecue. ¿Para qué vamos a ir a un restaurante? Yo le dije, bueno, hermano, porque ¿quién va a lavar los platos al final de la reunión? ¿Quién va a hacer la ensalada? ¿Quién va a trabajar? Bueno, me dijo, usted es el pastor. Esas son las gracias de ser pastor de fundador de iglesia. Uno manda, en realidad. ¿Sabe? Terminamos esa jornada hermosa del restaurante y ¿saben quién se me acerca? La esposa de este hermano. Me dice, pastor, ¿me da un minutito? Sí. ¿Sabe qué? Yo le agradezco, me dijo, por esta oportunidad. Digo, yo llevo 12 años con este hombre casado. Nosotros jamás habíamos ido a un restaurante. Nunca. Nunca habíamos salido los dos a comer. Yo le dije, es verdad que nos hubiésemos comido un tremendo barbecue. Bueno, un tremendo asado, como decimos en Chile. Pero, hermano, tienes que cuidar a tu esposa. Hay que buscar instancias para hacer de su relación algo maravilloso. Entonces, no solamente ores al Señor, planifícate. Hermano, igual, planifica formas de hacer crecer tu relación y así con cualquier cosa. Como yo te decía, tú estás pensando en una familia de la comunidad que necesita a Cristo. No solamente ores por ello. Llámale, ve al vecino y dice, vecino, yo le quiero invitar. ¿Cuándo? En 2 semanas más, para que usted venga a mi casa. Y por ahí usted hace un plan maquiavélico, ¿cierto? Invita también al pastor de la iglesia. Y el vecino dice, y él, no, él es el pastor, que justo llegó. ¡Qué bendición! Amén. Y entonces Dios va a obrar en ese corazón para salvación. Porque usted está ejerciendo fe. No solamente está orando, está planificando. Y Dios bendice los planes. Alguien dice, pero la Biblia dice, Santiago capítulo 4, ¡ay de aquellos que dicen! ¿Cierto? Iremos y haremos. Pero ¿sabes? Dios no condena el hacer planes. Lo que condena es hacer planes sin Él. En no ponerlo en la ecuación. Porque Santiago dice, cuando debieseis decir, si el Señor quiere, si es su voluntad. Amén. Nosotros oramos y decíamos, Señor, danos el lugar para construir nuestra iglesia si es tu voluntad. Porque si aún te tuviésemos que servir en este garage toda la vida, amén. En el cielo vamos a tener una mansión, vamos a tener calles de oro por las cuales caminar, no importa. Pero hicimos planes. Nehemías hizo planes. No solamente hizo planes, hermano, porque un principio para hacer grandes obras para Dios es sumar a otros. Suma a otros en ese proyecto. Cuando llega él a Jerusalén, dice que en el verso 11 del capítulo 2, que después de 3 días él se levantó de noche, dice, y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba y salí por la noche por la puerta del valle que iba hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura. Y subí, y bueno, el verso 17 dice, y les dije, pues vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. ¿Sabes? Nehemías tenía una visión. Nehemías tenía una convicción dada por Dios, pero él no hace solo el trabajo. ¿Sabes? A veces tenemos la tendencia de ser como llaneros solitarios en la obra de Dios. Pero Dios nunca quiso que la obra se hiciese por llaneros solitarios. Amén, que Dios levantó a grandes hombres
que han hecho tremendas campañas evangelísticas y han recorrido todo el mundo solos. Alguien dijo, si quieres llegar rápido, ve solo. Yo estoy solo, no por gusto, ¿no? Quisiera terriblemente que mi esposa estuviera acá conmigo y mis hijos. Pero había que venir rápido, no teníamos mucho tiempo. Pero hermano, si tú quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Que no se llega lejos en la obra de Dios, sino nos va a sumar a otros. Nehemías dijo, mira, vengan, primero 3, 4 varones cercanos, ¿sí? ¿Para qué? Para transmitir la visión. ¿Cuál es la visión de esto? Y él hace el recorrido, muestra la necesidad y luego habla con todos esos varones que estaban allí y los suma, le dice, miren, ustedes saben, ustedes ven que hay tanta necesidad acá. La mano de Dios está conmigo, súmense. Y ellos dicen, levantémonos y edifiquemos. Hermanos, si vamos a hacer grandes obras para Dios, tenemos que sumar a otros. Es lo que yo siento que Dios nos ha llamado a hacer hoy como iglesia. Hemos ejercido fe, hemos orado, pero Dios ahora nos ha abierto la puerta y sumar a otros. Usted dice, pastor, pero yo no tengo nada para aportar a su proyecto. Hermano, usted tiene mucho para aportar si ora por nosotros. Amén. Porque el baluarte más grande que puede tener una iglesia, un pastor, un siervo de Dios es personas que puedan orar. Porque esta es la obra de Dios. No es la obra del pastor Vicente, ni la de la iglesia de las Camelias. Es la obra de Dios extendiéndose alrededor del mundo. Estos hombres se esforzaron. Estos hombres se pusieron a trabajar. Ellos comenzaron a hacer el trabajo, unos a remover los escombros, otros como guardianes con espada en mano por los enemigos que estaban ahí cerca, otros llevando agua, otros construyendo los grandes, los que Dios había prosperado, también aportaron con sus recursos, amén, pero todos se pusieron a trabajar. Yo no sé cuáles son los planes que tiene Dios para esta congregación. Seguramente Dios está poniendo cosas en el corazón de su pastor para el crecimiento, el evangelismo, para poder hacer, ¿cierto?, la obra de Dios, de impactar de alguna manera a otro lugar. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana, no se reste usted. No diga usted, bueno, qué bueno que la iglesia lo hace. Porque la iglesia, hermanos, no es el grupo que dirige. La iglesia somos todos. Por eso ahí en el video yo digo, bueno, el Señor nos permitió construir una iglesia. Y usted dice, ok, pero ya usted va a construir la iglesia. Digo, no, hermanos. Porque cuando yo digo que el Señor nos ha permitido construir la iglesia, yo estoy pensando en un Marcelo, en un Nicolás, que son los 2 varones que hoy día están a cargo de la iglesia cuando yo estoy fuera. Estoy pensando en un Nelson, que está a cargo con su esposa del evangelismo. Estoy pensando en personas. Dios construyó la iglesia de las Camelias antes de hacer el edificio. Porque la iglesia somos los creyentes. Y todos, hermanos, nos vamos sumando para que las grandes obras de Dios sean hechas. No se reste, usted súmese. Sabes, hace un tiempo atrás empezamos con un desafío de evangelismo. Lo estamos haciendo semana por medio. Y yo estaba orando al Señor hace tanto tiempo, Señor, dame un hombre apasionado con el evangelismo. Porque yo amo evangelizar, hermano, pero me reconozco a mí mismo más como pastor que como evangelista. Entonces yo necesito un motor que esté ahí funcionando. Y Dios nos trajo de lejos un hombre que se fue de lejos como 3.500 kilómetros al norte para vivir ahí en las Camelias, Nelson. Y Nelson, con un corazón enorme, se hizo miembro de la iglesia con su esposa. Le dije, hermano, ¿te puedes hacer cargo de evangelismo y discipulado? Amén, pastor. Y él empezaba a pujar para que todos los fines de semana hagamos algo sencillo. Repartir té, café, ahí en la plaza del pueblo, sándwich. La primera vez lo hizo todo con sus recursos. Yo le dije, hermano, gracias por tu generosidad. Pero ya de ahora adelante eso lo va a asumir la iglesia. Pero cuando empezamos a hacerlo, hermano, yo debo decir que tenía poca fe. Había un calor, hermano, y el hermano con té y café, y así caliente, digamos. Y dije, amén, Señor, ya, tengo que soltar esto. Yo ya ok, a veces a los pastores nos cuesta, ¿no? Queremos delegar, pero estamos ahí como, hermano, y de repente veo llegar personas. Y digo, ¿qué es esto? Yo mismo tuve que ir a buscar más agua caliente después a la iglesia y traje una garrafa de jugo. Y el domingo hubieron 2 visitas.
Y yo no sé cómo será el contexto acá, pero en nuestro contexto, que venga gente de visita es raro, hermanos. Porque estamos en un pueblito donde todos se conocen. Y cuando alguien da un paso, ¿cierto?, al costado, dice, ¿qué hizo esta persona que fue a la iglesia evangélica? ¿Ah? Está traicionando la tradición de sus padres. Entonces no es común que alguien venga de visita, así como a mirar. Y de ahí en adelante, todos los fines de semana tenemos visitas. Le digo, gracias, Señor. Porque así es tu obra. De repente ni pasa por ti que estás adelante. Pasa ahí en medio de las bancas. Por eso hay que sumar a otros. Por eso hay que decirle, vengan, miren la necesidad. Y hagamos juntos este trabajo. Y hermano, para no alargar más, siempre que vas a hacer una gran obra para Dios, tienes que ser consciente de algo. Va a haber oposición. Hermano, siempre, porque nuevamente nosotros tenemos un enemigo. Y el enemigo va a dar la lucha. Ahí en el capítulo 2, verso 19, ni bien empieza el ánimo de construir los muros, dice el verso 19, pero, y ahí marca, ¿cierto? Pero todo iba bien, el mundo estaba animado, sí, el reino dijo que sí, vamos a alzarnos a edificar, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Sabes? Estos tres personajes, usted los va a ver a través de todo el libro haciendo problemas. Amenazando. Porque el diablo ocupa el temor, hermanos, como un medio para limitarnos. Se burlaron, lo menospreciaron. ¿Sabes? Trataron de distraerlo. Ahí en Nehemías capítulo 4, capítulo 6, en el verso del 1 al 4, tú vas a ver que ellos dijeron, mira, Nehemías, paren un poco el tema de la construcción, ven, júntate con nosotros. ¿Sabes? El diablo es así. A veces tú estás diciendo, ay Dios, sí, yo quiero servir ahora y estoy poniéndome las pilas y de repente, pero me salió un trabajo que no puedo ir a nada de la iglesia. ¿Será la respuesta de Dios a mi oración? No. Hace poco tuvimos bautismos y se iba a bautizar el hijo adolescente de una hermana joven y ella me dice, pastor, justo hoy me llamaron, era sábado, para ofrecerme un trabajo. Y es todos los sábados y todos los domingos. Eso quiere decir que no me voy a poder congregar más y no voy a ver a mi hijo bautizarse. Pero no estoy tranquila con esto, me dice. ¿Qué piensa usted? Yo digo, ok, hermana, no te vas a congregar más. No vas a ver a tu hijo bautizarte. Que uno se bautiza una vez en la vida, digamos, si eres un creyente así genuino, que te bautizas porque realmente creíste al Señor Jesucristo. Estamos hablando del bautismo que a todos nos bautizaron en su gran mayoría de niños en la iglesia católica. Y tú no tienes paz en tu corazón. Y tú me estás preguntando a mí si esto es la voluntad de Dios. Y dije, hermana, tú sabes la respuesta. Tú sabes. Es que a veces el diablo nos quiere distraer, hermanos. Nos quiere sacar del centro. Y eso trataron de hacer con Nehemías, pero una y otra vez Nehemías, ¿sabe qué hizo? Oró. Él oró al Señor. Él dijo no. Mira la respuesta que él le da en el verso 20. A estos hombres que hicieron escarnio y se opusieron en contra de él. En respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¡Qué convicción!, ¿no? Sí, esta es no la obra de Nehemías, ni siquiera del pueblo de Jerusalén. Esto dice la obra de Dios. Dios es quien nos va a prosperar y nosotros vamos a levantarnos y edificar. Hermanos, el diablo siempre va a querer hacer tropiezo para la obra de Dios. ¿Sabe? El año pasado nosotros terminamos el año diciendo en oración, Señor, sabemos que el 2026 para nuestra iglesia Las Camelias va a ser un tiempo hermoso. Va a haber victoria. Este pueblo va a ver algo potente
Dios obrando. Yo imagino en ese pueblo pequeñito de las Camelias, ver esos equipos que van a venir del ministerio CW. La construcción del edificio se está programado en 3 semanas. 3 semanas, hermano. Y de repente, donde hay un campo rodeado de frambuesas y arándanos, ver una iglesia levantada allí con el título, ¿cierto? Iglesia Bautista Misionera de las Camelias. Una victoria para Dios. ¿Por qué para Dios? Es para su gloria. Ya tenemos invitado al alcalde, a la junta de vecinos, a todo el mundo. Terminando el año, ¿sabe? En medio de la congregación se descubre un caso de inmoralidad. Terrible, hermanos, terrible. Que yo me quedé helado diciendo, Señor, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto? Esto está aquí en mi iglesia. Mi iglesia pequeñita que yo, pastor, pienso que tengo todo supervisado. Porque el pecado es así, hermano, se esconde, se camufla. Y tuve que confrontar a ese hombre joven. Él me dice, usted lo hace público, yo me encargo de destruirle su iglesia. Yo me voy, pero usted no lo haga público. Yo le dije, ¿sabes qué? Tú no eres quien determina cómo se hace la obra de Dios. Yo sé lo que la Biblia enseña acerca de cómo se practica la disciplina dentro de la iglesia. Y el pecado hay que sacarlo a la luz para extirparlo. Ok, me dijo, usted tenga que hacer las consecuencias. Le dije, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sabes? Yo no te tengo temor en el sentido, tú me puedes dañar a mí, tú puedes dañar mi reputación. Pero yo te quiero decir algo, esta no es mi iglesia, esta es la obra de Dios. Y no vaya a ser que un día te salga al camino, como le salió al apóstol Pablo, allí de camino a Damasco, el Señor Jesucristo, y te bote de tu caballo y te diga, ¿por qué me persigues? Y ¿sabe? Fue terrible. Perdimos un matrimonio que estuvo 6 años con nosotros sirviendo. Una semana antes había estado con el padre de este joven en una conferencia de misiones, animadísimo, bendecidos. Pero dijo, usted lo saca de la iglesia, nosotros nos vamos. Dije, hermano, yo te amo en el Señor, pero yo no puedo ocultar esto. Se fueron de la iglesia, se fue este joven. Me amenazaron. Pero sabes, el Señor a nosotros nos pone una convicción, que Él está con nosotros. Y esta es la obra de Dios. Y la obra de Dios, ¿sabe qué? Avanza. Porque el Señor Jesucristo dice que ni las puertas del Hades van a prevalecer en contra de su iglesia, porque Él es que está construyendo. Entonces, hermanos, que esta mañana tú puedas irte con esa convicción en tu corazón. Amén. Yo quiero hacer una obra para el Señor. ¿Alguien puede decir eso? Yo quiero hacer una obra para el Señor. Yo quiero ganar personas para Cristo. Yo quiero restaurar los muros caídos de mi familia. Yo quiero levantar algo poderoso para Dios. Así que voy a orar, voy a hacer planes, voy a sumar a los hermanos de la iglesia diciendo, hermano, ora por mí porque estoy soñando con algo para Dios. Voy a compartir con el pastor va a compartir con la iglesia. Pero ¿sabe algo? Van a haber problemas. Pero ¿sabe algo? Otra cosa también. Dios es el Dios de la victoria. Tú vas a poder decir, ¿sabe? Dios va a prosperar aquello que Él me mandó a hacer. Porque esta es la obra de Dios. Amén. Quiero tener un tiempo de oración, si es posible. Oremos. Oh Dios, aquí estamos. Te doy gracias por esta hermosa iglesia en la que tú me has permitido compartir. Gracias por la confianza del pastor, Señor, que sin conocerme, Señor, de forma personal, Señor, tenido a bien el poder, Señor, por darme este espacio en el púlpito. Gracias, Señor, por mi hermano Santiago Carrasco, que nos permitió ser un nexo, Señor amado, para esta comunión. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este lugar, en estas vidas, y lo que tú estás haciendo en las Camelias, y lo que estás haciendo alrededor del mundo. Porque, Señor, eso lleva tanta gloria a tu nombre. Señor, que en este país grande, Señor, hermoso, se esté alabando tu nombre. Y allá lejos, Señor, en el sur del mundo, también se esté exaltando tu nombre. Y allá, Señor, en Bangladesh, y en China, y en Rusia, hasta lo último de la tierra, el nombre